El punto de partida para todo lo que hacemos como iglesia debe ser siempre la palabra de Dios. Cuando la iglesia se aparta de la verdad revelada, ahí es donde la reforma se vuelve urgente. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana comenzamos una nueva serie sobre la Reforma Protestante titulada La Reforma, volviendo al Evangelio verdadero. Cada año aquí en El Faro celebramos la Reforma en estas últimas semanas de octubre, así que quiero invitarte a reflexionar conmigo sobre su relevancia para nosotros hoy. Puede que para algunos este tema sea nuevo o tal vez un poco polémico, pero te ruego que te quedes conmigo porque sé que serás animado y desafiado. Ya sea si te consideras reformado, calvinista, pentecostal, metodista, bautista, lo que sea, verás que la reforma fue un llamado a regresar a la palabra de Dios. Fue un movimiento para corregir los desvíos de la iglesia, guiándola de vuelta al camino marcado por las Escrituras. Hay una famosa frase, iglesia reformada siempre reformándose, que nos recuerda que como cristianos estamos llamados a mantenernos alineados con la verdad bíblica en todas las áreas de nuestra vida y adoración. Esta semana, al explorar juntos los escritos de Juan Calvino y otros reformadores, vamos a ver cómo su deseo de conformar la iglesia a la palabra sigue siendo un desafío relevante para nosotros hoy. Hoy vamos a explorar la necesidad urgente de una reforma en la iglesia. ¿Qué hacemos cuando el evangelio se distorsiona? ¿O cuando la corrupción se infiltra? ¿O cuando hemos perdido nuestro primer amor por Cristo? Si tienes una Biblia, busca Gálatas 1, del 1 al 10 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia y esta pregunta llegó por medio de nuestro grupo de preguntas y respuestas en WhatsApp. Aquí está. ¿A qué edad le podemos hablar a un niño de 6 a 10 años sobre el pecado, la muerte, la ira de Dios o el infierno? Muy buena pregunta. Ahora, la verdad es que cada niño es diferente y no siempre sabemos si el niño está listo para hablar de un tema tan serio como esto. Creo que es algo que tienes que descubrir conversando con tu hijo. ¿Pero conversando de qué? Deuteronomio 6, del 4 al 7, nos da una idea. Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora escucha, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí está la idea entonces de la palabra de Dios. Habla con tu hijo acerca de la Biblia. Si tiene 6 años, si tiene 5, si tiene 4, cuéntale lo que enseña la palabra de Dios. Puedes enseñarle la historia de la creación. Puedes hablarle del jardín, del huerto del Edén, del pecado de Adán y Eva. Puedes hablar de las consecuencias. Puedes hablar de cómo el pecado entró al mundo. Y cuenta la historia y deja que el niño te haga preguntas. Y sobre todo, estate muy atento a cómo responde.
mis hijos desde muy pequeño empezaron a preguntarme acerca de la muerte. Y cada vez que me preguntaban acerca de la muerte, yo les daba el evangelio. Yo les decía, todos vamos a morir. Es por el pecado, pero es normal, es parte de la vida. Lo que nosotros tenemos es que tenemos a Cristo en nuestros corazones. Él murió por nosotros. Y si tú crees en Él, tú, aunque mueras, vas a tener vida y vas a estar con el Señor en el cielo. Y eran conversaciones sencillas, pero mis niños poco a poco fueron creyendo. Y puede ser lo mismo con los tuyos o con el tuyo. Toma el tiempo para conocer al Hijo, para enseñarle poco a poco las Escrituras y ver cómo responde. Y entonces preséntale las verdades cuando tengas la oportunidad. Espero que esta respuesta te haya sido de ayuda. El lunes que viene contestaremos otra pregunta. Si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestros canales de Telegram y WhatsApp. Y también por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Y graba esa pregunta para que podamos oírla en tu voz. Ahora vamos a nuestro estudio de hoy. Ahora, mi hermano, no sé qué viene a tu mente cuando escuchas el nombre de Juan Calvino. Para algunos tal vez no mucho. Otros quizás piensen en un teólogo del pasado, alguien que parece aburrido o distante. Algunos tal vez se indignan al oír su nombre, recordando debates sobre el calvinismo. Y para otros puede ser un héroe de la Reforma Protestante. En esta semana te voy a pedir que dejes a un lado cualquier prejuicio que puedas tener al escuchar este nombre y considera conmigo una obra de Calvino titulada Sobre la necesidad de reformar la Iglesia. Vamos a estar reflexionando sobre el contexto histórico y el significado profundo de esta obra, con la esperanza de que sea relevante para ti, en tu vida, en tu ministerio y en tu caminar como parte de la Iglesia de Jesucristo. Robert Godfrey, un experto en la historia de la Iglesia, ha dicho algo que resuena mucho conmigo. Tienes que esforzarte mucho para hacer que la historia sea aburrida. Desafortunadamente, muchos historiadores son muy trabajadores. Ahora, mi hermano, esto no es el caso con Godfrey. Cada vez que habla sobre la historia de la Iglesia no se queda en los hechos secos, sino que nos lleva a las implicaciones que tienen para nosotros hoy como parte del cuerpo de Cristo. Godfrey escribe, la Iglesia siempre tiene la necesidad de reforma. Aún en el Nuevo Testamento vemos a Jesús exhortando a Pedro y a Pablo corrigiendo a los corintios. Como los cristianos siempre son pecadores, la Iglesia siempre necesita una constante reforma. Pero la pregunta para nosotros es, ¿cuándo se vuelve la reforma una necesidad absoluta? Es una buena pregunta que hace Godfrey. Ahora, mi hermano, piensa por unos momentos en la urgencia de la reforma. ¿Cómo debemos ver nuestros propios esfuerzos por reformar la Iglesia hoy? Cada época tiene sus particularidades, pero cuando la Iglesia se desvía de lo que Dios ha revelado en su palabra, la necesidad de reforma persiste. La frase latina que llegó a definir la Reforma Protestante es, y vamos a tratar de pronunciarla bien, Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei, que significa Iglesia reformada, siempre reformándose según la palabra de Dios. El punto de partida para todo lo que hacemos como iglesia debe ser siempre la palabra de Dios. Cuando la iglesia se aparta de la verdad revelada, ahí es donde la reforma se vuelve urgente. En la época de Calvino, Lutero y otros reformadores, muchos errores se habían infiltrado en la iglesia. Errores que, según los reformadores, necesitaban ser rechazados para que la iglesia volviera a los caminos antiguos, según la palabra de Dios. En su tratado, Calvino se enfoca en 4 áreas: adoración, salvación, sacramentos y el gobierno de la iglesia.
En los próximos días vamos a profundizar en los errores que él señalaba en cada una de estas áreas y lo que la palabra de Dios nos dice sobre ellas. Pero para Calvino, adoración y salvación eran como el alma de la iglesia, mientras que los sacramentos y el gobierno eran su cuerpo, es decir, las estructuras que forman la vida del pueblo de Dios. Entonces, ¿cuáles son algunas razones por las cuales la reforma se vuelve necesaria, que no podemos ignorar? Creo que podemos ver varias respuestas en la palabra de Dios. Considera conmigo 3 razones principales, aunque hay muchas más que podrían llevarnos a pensar en la condición de nuestra iglesia hoy y la posible necesidad de una reforma nueva. Primero, cuando la iglesia ha perdido el evangelio, necesita una reforma. ¿Oíste eso? Este punto puede parecer el más obvio, pero es fundamental. Cuando la iglesia ha perdido el evangelio, necesita reforma. Esto ocurrió en la iglesia en Galacia, una iglesia establecida por Pablo, pero que pronto se desvió en algo tan central como el evangelio. Escucha lo que Pablo les escribió. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gracias, Taimí. Pablo comienza su carta con un llamado claro. Gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aunque sus palabras llegarían a ser duras, su deseo era el bien de estas iglesias. Pablo sabía que el evangelio merece ser defendido sin compromisos. Los Gálatas eran personas redimidas por la sangre de Cristo, aunque habían sido llevadas al error. La defensa del evangelio entonces no era una cuestión de orgullo, sino de cuidar de aquellos que pertenecen a Cristo. En esta semana vamos a considerar cuál era el evangelio distorsionado en los días de la Reforma y cómo los reformadores defendieron la verdad. Pero recordemos que las perversiones del evangelio no son algo nuevo. Desde los primeros días de la iglesia, el peligro de perder el verdadero evangelio ha sido real. Segundo, cuando la corrupción y el pecado proliferan en la iglesia, es señal clara de que se requiere una reforma. En su primera carta a los Corintios, Pablo confronta 2 problemas principales en esta joven iglesia: la falta de unidad y la corrupción moral. No era un problema de doctrina, sino de estilo de vida. Una vida que en lugar de reflejar el evangelio de gracia, negaba su poder. Escucha lo que Pablo ora por ellos en 1 Corintios 1, del 4 al 9. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falte en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Así debemos orar cuando buscamos la reforma en la iglesia. Recordemos que la reforma no es más que regresar a la palabra de Dios, y es a través de esa palabra que aprendemos sobre el amor de Dios y su plan para nosotros, y del buen plan de Dios para nuestras vidas como ovejas de su redil. ¿Para cuáles son los problemas que Pablo menciona en su carta y el llamado de Pablo a la reforma en la iglesia de Corinto? Escuche lo que dice en 1 Corintios 1 del 10 al 17 y 5 del 1 al 12. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Apolos, y otro, yo soy de Cefas, y otro, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sea masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman, pues, ¿por qué de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Iglesia reformada, siempre reformando según la palabra de Dios. Por último, cuando la iglesia ha perdido su primer amor, hay necesidad de una reforma. Tal vez este sea uno de los motivos menos reconocidos para una reforma, pero es crucial. Ya sea que el evangelio se haya perdido, la corrupción haya crecido o simplemente nos hayamos vuelto cómodos con este mundo, mi hermano, el resultado es el mismo: perder nuestro primer amor, Cristo, y la pasión por su gloria. Considera las palabras de Jesús en Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo.
Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mi hermano, estas 3 razones que hemos hablado hoy estaban muy presentes en la iglesia del siglo XVI. El evangelio se había perdido, el pecado estaba proliferando y la iglesia había perdido su primer amor. La necesidad era urgente y el Espíritu Santo obró a través de hombres como Calvino, Lutero y Zwingli para restaurar el evangelio y la palabra de Dios a su lugar y despertar amor por Cristo por medio del evangelio en la iglesia. Pero antes de terminar, quiero que medites en algo más. El evangelio tuvo que obrar primero en los corazones de estos hombres. Cada uno de ellos, Calvino, Lutero, Zwingli y muchos más, tuvieron un encuentro con Cristo por medio de la fe que cambió sus vidas. ¿Y qué de ti? ¿Conoces a Cristo? ¿Está cambiando tu vida? ¿Es Cristo Jesús tu primer amor? Si todavía no lo conoces como tu Salvador, te invito hoy a poner tu fe en Cristo para obtener por medio de Él perdón de pecados y vida eterna. ¿Qué esperas? Él es un poderoso Salvador. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, en este tiempo juntos hemos visto que la reforma no es solo un asunto del pasado, sino una necesidad constante en nuestras vidas y en la iglesia. El llamado de Cristo es claro: regresar siempre a su palabra, mantenernos fieles al evangelio y nunca permitir que las distracciones o corrupciones nos desvíen de nuestro primer amor. Hoy te invito a que examines tu corazón y la condición de tu fe. Cristo está a la puerta llamando. ¿Abrirás tu vida para que Él reine y te guíe en un camino de renovación y verdadera adoración? Oremos para terminar. Padre, te damos gracias hoy por tu palabra. Señor, es tu palabra la que reforma constantemente nuestros corazones. Es tu verdad la que transforma nuestras vidas. Y Señor, sabemos que no es por nuestros esfuerzos, no es por nuestra labor, ni nuestras batallas, ni nuestra polémica, es por tu gracia que tenemos perdón y vida. Así que hoy te damos gracias por tu palabra, por tu gracia que opera en nosotros y por cada persona que está escuchando el programa hoy. Bendícelos, Señor. Y sobre todo, Señor, despierta en ellos una pasión por tu palabra. Y especialmente si hay alguien que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo, que hoy se arrepiente de sus pecados y se vuelva hacia ti, confiando en Cristo como el que murió por él y resucitó para darle vida. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie La Reforma, volviendo al Evangelio verdadero. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.